Existe un lugar en el sudeste asiático donde los dragones esculpieron miles de islas en una bahía. Un lugar en el que la gente se ha acostumbrado a vivir en aldeas que flotan sobre las verdes aguas del mar de China meridional. Existe un mundo en el que los ríos inundan las tierras permitiendo la vida, y donde los hombres, después de morir, quieren permanecer para siempre en los campos de arroz. Un mundo en el que los templos son de oro, donde los monjes visten ropas de alegres colores y pronuncian interminables letanías cuyo sonido transporta las plegarias al más allá. Donde la naturaleza es tan poderosa que fue capaz de tragarse todo un imperio con sus templos y sus palacios. Existe una ciudad en la que el tumulto y las prisas se mezclan con las tradiciones más antiguas, donde los hospitales emplean plantas medicinales y remedios naturales para sanar las enfermedades. Y existe un río, el Mekong, por el que fluye la sangre que ha dado vida a todas las civilizaciones de Indochina. Ese lugar, que parece sacado de una leyenda, se llama Vietnam. Vietnam ocupa la fachada oriental del sudeste asiático, y en su territorio el río Mekong desemboca en el mar de China meridional. El río Mekong se divide en 9 brazos al entrar en territorio vietnamita. Para la leyenda, son las 9 colas del dragón. Para la población, son la definición de los paisajes, el modo de vida y la cultura. Estos 9 brazos y los miles de pequeños canales en los que se ramifican forman el delta del Mekong, una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados que convierte el sur de Vietnam en el país del agua. Entre el cauce y la jungla, el hombre se ha hecho un hueco, aprovechando hasta el último metro cuadrado de tierra firme y apropiándose de la superficie del río. El resultado es una sucesión de ciudades anfibias, de las que el mejor ejemplo es Canto y su mercado flotante. Una aglomeración de botes de todos los tamaños que componen una balsa gigante formada por miles de piezas. En Canto no hay puestos fijos ni horarios, y el dinero no es tan necesario como la confianza entre los comerciantes. Este punto del río es el mercado central del sur de Vietnam, y desde aquí se distribuyen las mercancías a todas las pequeñas aldeas del delta.
Los astilleros tienen el trabajo garantizado. La única forma de desplazarse por el delta con seguridad durante todo el año es por vía fluvial. Cuando llegan los monzones o el río crece, las carreteras desaparecen. Estas carpinterías hacen las veces de fábrica de bicicletas, motos, coches y autobuses. Todos los medios de locomoción del río son de madera, y las únicas diferencias entre ellos son el tamaño y el precio. Pero en Kanto también hay vida en tierra firme. Su mercado es el punto de contacto entre agua y asfalto, entre los atestados canales y las abigarradas callejuelas de la ciudad. En la penumbra creada a base de toldos y techumbres de hojalata, la mercancía desborda los pequeños tenderetes, creando un universo caótico de colores y olores que son la imagen inconfundible de la vida en Vietnam. Los 3.200 kilómetros de canales del delta del Mekong son carretera, vivienda, tierra de labranza y banco de pesca. El río es fuente de riqueza y de progreso, pero es también un frágil ecosistema. En los últimos años, los remos están dejando paso a los motores y la pesca artesanal a las grandes piscifactorías. La sobreexplotación de los recursos y la contaminación son los grandes problemas que amenazan este insólito reino de las aguas. En la actualidad, la pesca tradicional está destinada al consumo propio. Las familias que se dedican a la venta de pescado han ido transformando sus casas en auténticas piscifactorías. El río aporta el agua y la materia prima con la que se elabora el pienso en estas ruidosas máquinas mezcladoras. Bajo los tablones de los porches y los embarcaderos se instalan redes en las que se alimenta a los peces hasta que son aptos para el consumo. Cada año, el río aporta 1,5 millones de toneladas de pescado de más de 1.200 especies, pero no todas ellas tienen el mismo destino. Diariamente se selecciona el pescado extraído, separándolo por especies y tamaños. La industria piscícola está sujeta a la ley de la oferta y la demanda, lo que está provocando un peligroso desequilibrio en el ecosistema fluvial. Así, mientras los peces más consumidos se crían por millones, otros, como el siluro o el delfín beluga, están al borde de la extinción. Toda la familia toma parte en el negocio. Abuelos, hijos y nietos trabajan juntos primero en la vivienda y después en el mercado, donde venden todo lo que sacan de debajo de su casa. Las mujeres son las encargadas de permanecer en los puestos, mientras los jóvenes van y vienen para reponer la mercancía. La cantidad de pescado recogido y clasificado es enorme, pero la competencia también. Todo un día de mercado deja muy pocos beneficios.
En realidad, toda esta actividad comercial no es más que economía de subsistencia. A cambio de unos pocos dólares, estas mujeres permanecen todo el día empapadas en un lugar mal iluminado y mal acondicionado. Al final del día, la familia regresa a casa para empezar otra vez. Recorren los canales atestados de botes en los que miles de familias se desplazan en busca de algo que comprar o algo que vender. Y una vez en casa, reunidos en torno al televisor y sin perder de vista su principal fuente de ingresos, la noche se cierne sobre el Mekong, aunque la actividad en el río nunca se detiene. Hasta llegar a estas zonas llanas del sur de Vietnam, el río Mekong atraviesa 4.350 kilómetros desde su nacimiento en el Himalaya, donde fluye como una corriente impetuosa. A medida que se acerca al mar de China Meridional, el río se va calmando, se adapta al modo de vida de sus habitantes y al ciclo lento y constante de las cosechas de arroz. Por sus canales se mueven a diario miles de embarcaciones de transporte colectivo que comunican un sinfín de pequeñas aldeas a las que es imposible acceder por carretera. Es la principal fuente de riqueza de Indochina. Sus aguas riegan los campos de cultivo de los que se alimentan 90 millones de personas. Además, el Mekong es una importantísima vía de intercambio cultural. Ha sido el canal de penetración del budismo, el taoísmo, el confucianismo y el hinduismo, la base de la espiritualidad de todo el sudeste asiático. Tal vez por eso todas las civilizaciones que han habitado la cuenca del Mekong consideran este río un regalo de los dioses. Allá donde no cubren las aguas, crece la selva. Y en los terrenos intermedios, el hombre aprovecha las zonas que cada año inundan los monzones para convertirlas en arrozales. En Vietnam siempre se ha cultivado arroz, pero las cosechas no alcanzaban para alimentar a toda la población hasta que fue posible parcelar y cultivar el delta del Mekong. En la actualidad es el segundo mayor exportador del mundo gracias al fomento de modernos métodos de cultivo intensivo. El clima permite 3 cosechas anuales, pero los terrenos deben rotarse para que sean productivos. Los pequeños propietarios unen sus tierras y establecen turnos de cultivo, de manera que siempre hay trabajo y siempre hay ingresos. Esta actividad, fruto de la moderna planificación, permite que la imagen más tradicional de Vietnam forme parte del paisaje en cualquier época del año. El 80% de la población de Vietnam se dedica al arroz.
El cultivo, la preparación del grano, el almacenamiento o el transporte son algunas de las actividades relacionadas con los arrozales. A pesar de las mejoras, la situación económica de la población rural sigue siendo muy precaria. Las inundaciones o las epidemias pueden llevarse en pocos días los escasos ahorros conseguidos durante años de duro trabajo. Gracias a los nuevos sistemas de explotación de las tierras, cada vez es más frecuente el uso de maquinaria agrícola o la implantación de variedades de arroz más resistente y más productivo. Pero todavía queda mucho para que la pobreza abandone para siempre los campos de cultivo. Una herencia del pasado reciente dificulta aún más la vida en los arrozales. Después de décadas de guerra, Vietnam, Laos y sobre todo Camboya quedaron cubiertos de minas. Por suerte, numerosas organizaciones se dedican a arrancar la muerte de los campos de arroz y puede que en un futuro cercano desaparezca la última mina antipersonal del sudeste asiático. En 1859, el naturalista Henry Mohot caminaba por las selvas de Camboya persiguiendo una mariposa y encontró una de las obras más perfectas jamás construida. Oculta en la espesura de la selva, aguardaba a Angkor, la capital del Imperio Khmer, erigida a orillas del lago Tonle Sap. Angkor fue la capital de un gran imperio que dominó todo el sudeste asiático. De su época de máximo esplendor, solo se conserva una descripción en la que se dice que los nobles paseaban en palanquines de oro. Al caer Angkor en poder de los siameses en 1432, el rey y su corte abandonaron el lugar y el bosque tomó posesión de las ruinas. Las construcciones de madera y los escritos desaparecieron a causa del clima y los insectos. En una superficie de más de 600 kilómetros cuadrados, quedaron abandonados más de 100 edificios, entre los que destacan Angkor Wat y Angkor Thom, el palacio y el templo. El templo, edificado por el emperador Suryavarman II, está dedicado a la diosa Vishnu y es la máxima expresión de la arquitectura Khmer. Los bajorrelieves de los muros han permitido a los historiadores establecer la cronología del imperio desaparecido, así como estudiar su mitología, su organización social y la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Angkor Wat, el templo, es una construcción de planta cuadrada cuyas 7 torres simbolizan el cielo hinduista. Sus paredes están adornadas con apsaras, las ninfas sagradas que seducían a los mortales cuyo poder amenazaba a los dioses. Tal vez, cuando los gobernantes se convirtieron en dueños del destino de millones de hombres, las apsaras fueran las encargadas de hacer desaparecer a Angkor en lo más profundo de la selva. La medicina tradicional está muy extendida en Vietnam. Solo en la pequeña ciudad de Dai Thanh
hay 6 pequeños hospitales como este, en el que solo se emplean productos naturales. Son instituciones benéficas dependientes de las pagodas budistas, en las que los médicos y los farmacéuticos son voluntarios. Los ficheros almacenan los conocimientos milenarios de toda una cultura. Cada trastorno está descrito junto a los ingredientes de la receta que lo cura. Los enfermeros se encargan de preparar y empaquetar las diferentes mezclas de hierbas que se toman en infusión. Las consultas y los remedios son gratuitos. Los enfermos donan las cantidades de dinero que pueden permitirse y en muchas ocasiones trabajan como voluntarios en todas las tareas necesarias para el mantenimiento del hospital. En el patio se acumulan más de 100 tipos diferentes de hierbas. Tu Bi para las fiebres, Chan Chim para el dolor, Porro para las picaduras de insectos. Algunas de estas hierbas proceden de China o Camboya, pero los vecinos del hospital, conscientes de su importancia, se encargan de cultivarlas en sus propios jardines. Las cantidades de hierbas medicinales que se tratan y almacenan en estos centros de salud son enormes, porque la demanda es enorme. Casi toda la población del delta del Mekong acude a este tipo de hospitales. Cuando fallan las infusiones, se recurre a la acupuntura tradicional vietnamita, una técnica milenaria que está alcanzando gran reputación en todo el mundo. Sobre estas esteras puede encontrarse a humildes campesinos junto a vietnamitas adinerados residentes en Australia o Estados Unidos. Todos son tratados por igual y cada uno paga lo que puede. De este modo, las aportaciones económicas de los más afortunados sirven para garantizar el cuidado de los pobres y para el mantenimiento de las pagodas budistas. Los remedios tradicionales están muy extendidos entre la población y en cualquier casa los mayores se hacen cargo de sanar a los suyos. Estas viejas técnicas se emplean desde hace cientos de años para curar todo tipo de enfermedades. Estos tarros de cristal se emplean para calmar la fiebre. Al aplicarlos sobre la espalda, actúan como ventosas, que según la creencia popular, hacen salir al exterior la sangre caliente, enfriándola y expulsando el mal que causa la enfermedad. En todos los mercados hay dispensarios de medicina natural. Enormes setas secas, serpientes, caballitos de mar, semillas, raíces, flores. Cada cosa sirve para sanar un mal. La farmacopea tradicional es muy eficaz si se tiene la paciencia de someterse a largos tratamientos. En muchas ocasiones, la creencia en los poderes curativos de estas sustancias sana con la eficacia de los más modernos antibióticos. La vivienda tradicional del delta del Mekong tiene una salida al río y una parte trasera donde se planta la fruta y la verdura destinada al consumo familiar. Estos productos, junto con el arroz y el pescado, componen la dieta diaria.
La cocina vietnamita no es tan popular como la china o la japonesa, pero empieza a ser reconocida en todo el mundo. En todas sus recetas está presente el arroz, condimentado con multitud de especias como el cilantro, el jengibre o la pimienta, que consiguen sabores sorprendentes y extraordinarios. Sus platos más famosos son los rollos imperiales, unos envueltos de papel de arroz que contienen vegetales, carne, pescado o marisco y que fríen en abundante aceite hasta que quedan dorados y crujientes. En los ratos libres el juego más practicado es el ajedrez chino. Es una variante del que hoy se practica en todo el mundo y que fue llevado a Europa por los árabes. La sociedad vietnamita es profundamente creyente y la espiritualidad impregna todos los actos de la vida cotidiana. Todas las pertenencias familiares están consagradas a la divinidad y en todas ellas hay pequeños altares en los que se depositan ofrendas. Las prácticas religiosas son muy eclécticas. Podría decirse que cada familia tiene su propia religión. Los templos, usados para las ceremonias comunitarias, mezclan imágenes que son aceptadas como sagradas por la mayoría. Pero en la misma ciudad, en el mismo barrio, dos templos contiguos pueden contener una imaginería completamente diferente. Hanoi es una ciudad de otro tiempo que se incorpora al siglo XXI sin abandonar sus tradiciones. El ruido de las motos, la llegada de los turistas o la presencia de productos occidentales no ocultan el Vietnam ancestral. En las calles podemos encontrar establecimientos como este, en donde se pone de manifiesto la importancia del culto a los antepasados, a los muertos. Cada uno de estos objetos de vivos colores simboliza un bien y se quema sobre las tumbas de los muertos. El dinero de papel, por ejemplo, se emplea para que el fallecido disfrute en el más allá de la fortuna que no tuvo en la tierra. En la vieja sociedad de Hanoi, no rendir culto a los muertos se considera un grave acto de impiedad. La fabricación de lápidas es un negocio muy próspero, porque los familiares de los muertos gastan grandes cantidades de dinero en atender al descanso eterno de los que ya no están. En las zonas rurales, donde las economías no permiten adquirir estos recuerdos de mármol, los muertos se entierran en el interior de sus viviendas o en los campos de arroz en los que trabajaron durante toda su vida. De esta forma, a cambio de honrar su memoria, los antepasados cuidan y vigilan a los suyos y les procuran bienestar y felicidad.
Los templos reflejan la diversidad cultural de las prácticas religiosas en Vietnam y son centros sociales, políticos y religiosos. La mayoría de la población es budista, pero también hay taoístas, confucionistas, hinduistas y seguidores de creencias que mezclan elementos de estas cuatro filosofías y del culto tradicional a los antepasados. Una de estas religiones es el caodaoísmo, creada en el siglo XIX por un funcionario llamado Ngo Van Chieu. Según su creencia, todas las religiones han de ser respetadas, así que sus altares incorporan elementos de todas las creencias junto a la foto de este atípico funcionario profeta. En toda la cuenca del Mekong se practica el budismo desde hace 2000 años. En el norte de Vietnam domina la corriente Mahayana y en la cuenca del Mekong se sigue la doctrina Theravada procedente de la India. Y si hay un lugar en toda la cuenca del Mekong donde descubrir el budismo, este es la ciudad de Luang Prabang, la antigua capital de Laos, con sus más de 50 templos. El más famoso es Bat Sien Ton, el templo de la ciudad dorada, construido en 1560 por orden del rey Setatirath. Es una de las joyas arquitectónicas de Asia, en la que destacan sus mosaicos de cristal y sus fachadas doradas. En el interior de los templos, los cánticos de los monjes, el brillo de las esculturas doradas y la tenue luz de las velas crean una atmósfera mágica que se repite cada día desde hace siglos. En Vietnam es difícil separar la religión, la mitología y la historia. La mayoría de la población ha sido siempre analfabeta y los grandes acontecimientos se han transmitido oralmente de padres a hijos. Tras el telón de este antiguo teatro se ponen a punto las marionetas de agua, uno de los espectáculos que han servido para grabar en el imaginario colectivo esas viejas leyendas. Las marionetas se montan sobre complejos bastidores móviles que se manejan mediante varillas metálicas que permanecerán ocultas en el agua. Todas las piezas son de artesanía. Los muñecos están pintados a mano y vestidos con trajes hechos a medida. Cuando comienza el espectáculo, los toscos movimientos de las bailarinas de madera y el relato de las hazañas de los buenos y las maldades de los malos atrapan a los espectadores más jóvenes. Ahora la televisión ha llegado a todos los hogares y la gente está acostumbrada a artefactos que se mueven solos. Sin embargo, hace décadas, la habilidad de los titiriteros para crear la ilusión de que los muñecos tenían vida propia les sirvió para hacerse famosos. Aún así, cuando el héroe legendario vence al tigre y consigue la libertad de su pueblo, jóvenes y mayores disfrutan una vez más
de una historia tan vieja como Vietnam. El norte de Vietnam, cerca de la frontera con China, es una zona montañosa en la que la altitud disipa la humedad y las altas temperaturas del trópico. Sus habitantes pertenecen a 60 grupos étnicos diferentes, pero reciben el nombre común de montañeros o tribus de las colinas. Han permanecido ocultos hasta hace pocos años, cuando Vietnam abrió sus fronteras al turismo. Desde entonces, los habitantes de estas aldeas han empezado a recibir dólares por hacer exactamente lo mismo que han hecho siempre: vivir tranquilamente en las montañas. Los Hmong y los Tsao son los grupos más numerosos. Las mujeres visten ropas de colores, lucen collares y pendientes de plata y llevan tocados que indican su estatus. Su precaria economía se basa en el cultivo del arroz y más recientemente en la venta de todos sus objetos cotidianos a los turistas que se acercan a la zona en busca de los primitivos hombres de las montañas, que hace tiempo que se han adaptado a una forma de vida menos primitiva. Las aldeas de las montañas tienen aún grandes carencias. Una de ellas es la falta de agua corriente, que obliga a las mujeres a recorrer diariamente largas distancias hasta las fuentes. Aunque también pueden sacar partido de este inconveniente. Los troncos huecos de bambú que se emplean para acarrear agua son los objetos más solicitados por los turistas. Por la noche, las mujeres, ataviadas a la antigua usanza, bailan y cantan antiguas canciones que hablan de otros tiempos, cuando verdaderamente eran montañeros que habitaban en el fondo de valles inaccesibles, plantando arroz, mientras el resto del mundo ignoraba su existencia. En la costa norte, a orillas del mar de la China Meridional, se encuentra la isla de Cat Ba, uno de los principales atractivos turísticos del país. En el puerto, junto a los barcos, hay una ciudad flotante. Las dificultades económicas están empujando a los pescadores y los comerciantes a vivir en pequeñas casas de madera construidas sobre plataformas que flotan sobre bidones de plástico. Al otro lado del puente de la carretera se encuentra el viejo puerto de pescadores de Cat Ba, un conglomerado de casas diminutas, invisibles desde los hoteles de los turistas, donde se respira el ambiente de las antiguas aldeas costeras. Todas sus callejuelas forman un mercado en el que todo el mundo vende todo lo que tiene.
Los tenderetes ofrecen pescado, dulces o productos cocinados. Y las casas son peluquerías, carpinterías o talleres en donde se fabrican y reparan redes. El olor del pescado y del aceite de soja se mezcla con el de la brea, y esta actividad nos conduce a otro rincón de la aldea, donde se preparan los basket boat, los pequeños botes de remos que pululan por toda la bahía. Los cascos de una sola pieza se fabrican en China, y aquí se impermeabilizan con brea y se le colocan los asientos, las fijaciones para las capotas y los enganches para los remos. Estas cáscaras de nuez con remos son el medio de transporte más empleado en Cat Ba y se mueven constantemente entre los grandes barcos. La siguiente parada para todos los viajeros es uno de los parajes más bellos y sorprendentes de Asia. La bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad, tiene una extensión de 4.000 kilómetros cuadrados en los que flotan más de 1.600 islas de roca caliza. Escondidas entre los islotes hay varias aldeas flotantes. Desde hace más de 40 años, los problemas de superpoblación y precariedad económica empujaron a muchos pescadores a abandonar la tierra firme, convirtiéndolos en colonos que, a falta de suelo, han conquistado las aguas. La vida de sus habitantes es, a pesar de todo, completamente normal. Los más de 100 niños de esta aldea acuden cada día al colegio para estudiar la geografía y la historia de un país que para ellos es inaccesible. Han nacido en el mar y muy pocos tendrán la suerte de abandonar este medio. Toda la población se dedica a la pesca. Los más afortunados tienen barcos con los que salen a faenar en los caladeros de la bahía. Los demás se dedican a criar peces bajo los entramados de madera y botes de plástico sobre los que viven. Cada familia construye diferentes corrales de redes en los que introduce alevines de distintas especies. A medida que crecen, los van cambiando de cercado hasta que adquieren el tamaño adecuado para su consumo. En esta aldea flotante también hay establecimientos de ocio. En un lugar en el que todo se mece lentamente al ritmo de las mareas, una mesa de billar no parece el pasatiempo más adecuado. Pero a los jugadores no les importa que la mesa se mueva.
Las casas no son muy diferentes a las de cualquier aldea normal. En el interior solo hace falta levantar una tabla del piso para tener un fregadero o un aseo. La base de su alimentación es el pescado y el marisco. Barcos cargados de bidones suministran diariamente el agua potable, y el arroz y las verduras provienen de los mercados de la ciudad de Haiphong, situada a más de 2 horas de travesía. Cada casa tiene su altar, con los más extraños objetos de culto. La mayoría son budistas, pero aquí se nota con mayor intensidad la tradición del culto a los antepasados. Antes de salir a faenar, las familias se reúnen para comer. A nadie parece importarle que el suelo se mueva bajo los pies. La mayoría de ellos ha vivido siempre en el mar, y muchos de ellos se marean en tierra firme. Al atardecer, los barcos salen a faenar. Entre los islotes se forman corrientes que arrastran grandes bancos de peces. Los pilotos conocen bien la bahía y dirigen las embarcaciones hacia los mejores caladeros. Surcar estas aguas nos traslada inmediatamente a otros tiempos, en los que, según la leyenda, los dragones arrojaron grandes rocas sobre los enemigos del rey de Jade, creando las islas. Allá donde el hombre puede poner el pie, existe un pequeño santuario erigido por grupos de pescadores que se libraron de una tormenta o despistaron a los piratas en el laberinto de islas. Los descendientes de aquellos pescadores queman varillas de incienso ante la imagen de Buda para pedir su protección. Ahora no hay piratas, pero el más allá puede ayudar a paliar la precariedad de la vida sobre las aguas. Una vez en el caladero, comienzan los preparativos para una larga noche de trabajo. Cuando la oscuridad es total, la pequeña embarcación enciende sus potentes luces. La primera fase consiste en lanzar diferentes sedales con pequeñas piezas que sirven de cebo. Los pescadores pasan buena parte de la noche escrutando las negras aguas a la espera de las presas de mayor tamaño. Y cuando advierten su llegada, lanzan las redes sabiendo que Buda les concederá la suerte que necesitan. Al amanecer todo empieza de nuevo. Ya sea en la bahía de Halong, en el delta, sobre el río, cada día se escribe una nueva página de la historia de este país, en el que los dragones esculpieron islas de jade y los comerciantes construyen mercados sobre las aguas.